como geólogo de la Universidad Industrial de Santander y posee un magíster en petrología y análisis de depósitos minerales magmático-hidrotermales en la Universidad Federal del Amazonas en el Brasil. El geólogo Ballesteros cuenta con experiencia profesional y académica en caracterización de macizos ígneos y metamórficos y depósitos minerales, con trabajos realizados en exploración mineral, geología regional con énfasis en geoquímica, geoquímica mineral, inclusión de fluidas y geocronología. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia y de la Universidad de Pamplona. Vamos a dar paso, pues, a Carlos Andrés para que dé inicio a su conferencia. Listo, nada, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, señor, se le escucha bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, nada, quiero hacer, pues, primeramente el agradecimiento por la invitación a la conferencia como tal, dentro del grupo de Ciencias Aplicadas a Yacimientos, en el cual, pues, hago parte desde el punto de vista de la Universidad EIA en Medellín, así como nos mencionaste, Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y pues hago pues también un llamado, un agradecimiento a lo que serían especialmente las universidades que hacen parte de ese grupo, la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de México, la Universidad del Norte y pues obviamente la Universidad EIA. Y además de eso, pues también a los estudiantes o a los profesionales o profesores como tal del área y del área de la geociencia, en las cuales también se vean interesados por esta temática como tal. Listo, entonces, efectivamente, lo que vamos a ver hoy en la charla, en la conferencia, es todo lo relacionado a la génesis y a la geología relacionada con las ocurrencias en titanio, niobio y elementos en tierras raras que se presentan en la porción norte del cratón amazónico, en Brasil. Esas ocurrencias están emplazadas en unos neises paleoproterozoicos, unos neises pues con unos eventos deformacionales que vamos a estar viendo más adelante, y efectivamente vamos a tratar pues la temática desde la configuración del cratón amazónico como tal, y también vamos a entrar en detalle como para conocimiento del mismo en el área de estudio y cómo era que se presentaban o cómo se presentan esas ocurrencias ahí en este sector del cratón amazónico. Siguiente, por favor. Entonces, la manera de contenido de la presentación, ¿sí?, de lo que vamos a estar tratando en los tópicos a lo largo de esta conferencia, vamos a hacer, como mencionaba anteriormente, una primera contextualización de lo que es el cratón amazónico y su importancia desde el punto de vista del conocimiento de su estructura o del conocimiento de su evolución como tal. Como bien sabemos, el cratón como tal es una provincia como tal tectónica que igual tiene una complejidad y tiene pues un detalle como tal avanzado en lo que tiene que ver con el estudio desde el punto de vista geológico y metalogénico que tiene asociado aquí en esta zona de esta provincia. Vamos a entrar entonces ya en detalle lo que sería el por qué y el para qué del proyecto, o sea, desde el punto de vista de qué fue lo que evidentemente nos llamó la atención en el área para empezar a generar esa curiosidad y esa necesidad de hacer el proyecto, y cuáles fueron las motivaciones al final que nos propusimos al principio y que efectivamente lo pudimos cumplir al final del proyecto. Y ya entraríamos en detalle en todo lo que tiene que ver cuál era el propósito como tal, su propuesta metodológica y los resultados asociados a este trabajo como tal, que hace parte de mi trabajo de maestría realizado entre el 2015 y el 2017. Entonces, y vamos a ver todo lo que tiene que ver el modelo geológico, genético, asociado pues desde el punto de vista de la petrología de las rocas encajantes, desde este punto, la petrología de los neises principalmente, y obviamente cómo se ve su relación con la mineralización que encontramos ahí desde el punto de vista del modelo como tal de esas ocurrencias. Siguiente. Bueno, para entrar en detalle para el cratón amazónico, ¿sí?, nosotros tenemos que contextualizar como tal este cratón desde el punto de vista de la provincia, de esta provincia desde la plataforma suramericana. Siguiente. En esta plataforma suramericana, como bien sabemos, es una de las grandes provincias tectónicas que tenemos a nivel mundial, donde dentro de ella encontramos subprovincias como tal de gran importancia, que van desde
zonas de cratones, zonas de orógenos, zonas de provincias tectónicas asociadas a choques colisionales y todo lo que tiene que ver con la generación de secuencias sedimentarias recientes. Siguiente. Dentro de las características geológicas tenemos como de las rocas más antiguas que tenemos en esta plataforma sudamericana, tenemos el cratón de San Francisco, que estaría también asociado en su parte norte, un poco en la parte sur, con el cratón de Luis Galvez y el cratón de San Lucas, en la parte más hacia el norte y el sur, en la parte de Argentina. Siguiente. Tenemos también asociado el cratón amazónico como una de las grandes plataformas cratónicas que tenemos a nivel mundial. Estas plataformas cratónicas presentes, pues, como tal, con rocas predominantemente desde Arqueano, Paleoproterozoico principalmente, y Mesoproterozoico y rocas recientes como tal. A su vez, este cratón amazónico, que es el objeto de estudio, digámoslo así, de provincia tectónica de nosotros, está dividido en dos límites, al este y al oeste. Siguiente, por favor. Al este estaríamos teniendo lo que son las provincias tectónicas neoproterozoicas relacionados a eventos orogénicos de la unión del cratón amazónico y el precratón de esta zona de Paraguay, en la orogenia que nosotros de pronto estamos bien relacionados a orogenias de tipo Sunzás. La orogenia Sunzás, que efectivamente me generó una orogenia que llaman evidentemente en Brasil como la orogenia brasiliana, y tiene un tren más o menos norte-este, suroeste, y con un lineamiento bien marcado que le llamamos nosotros desde el punto de vista de la geología del Brasil, el lineamiento brasiliano. Y al oeste tendríamos, clic por favor, al oeste tendríamos lo que serían los cinturones orogénicos más de edad paleozoica reciente, asociados a los procesos de colisión de la placa Nazca y la placa suramericana, y es el contexto tectónico en el cual pues, nosotros estamos ubicados desde el punto de vista de Colombia y puesto la parte andina. Y ya seguidamente, y por último, tendríamos todo lo que serían las secuencias fanerozoicas relacionadas a la sedimentación reciente que podemos ver distribuida a lo largo de la plataforma suramericana. Siguiente. Ya para entrar en contexto, para el cratón amazónico, nosotros pues podríamos decir que evidentemente lo encontramos en la porción norte de la plataforma suramericana. Ese cratón amazónico presenta rocas que normalmente van asociadas a procesos de metamorfismo de alto grado, en fases de grados más o menos anfibolita, granulita, con formación de basamento cristalino asociados a neises, paleoproterozoicos, mimatitas, granulitas, y a su vez también relacionados a posteriores eventos tectónicos ocurridos en el mesoproterozoico. Tenemos unos magmatismos anorogénicos asociados a grandes cuerpos ígneos que igual han sido metamorfizados por procesos posteriores, y a su vez también tenemos como de geología o de secuencias litoestratigráficas importantes en esta área, cuerpos alcalinos y algunos registros de carbonatitas asociados de edad mesozoica, o sea, más o menos de 100 millones de años, 120 millones de años para acá. Entonces, tenemos una complejidad como tal de varios eventos tectónicos ocurridos en ese cratón amazónico, y como podemos ver en la figura, es una secuencia o es una plataforma de este escudo dividido como en dos partes, en la parte sur y en la parte norte, donde estaría pues prácticamente dividido por lo que serían las secuencias recientes asociadas a ¿qué? A lo que es las cuencas del río Amazonas y el río Silimoes. Siguiente, por favor. Para el entendimiento de lo que estaba yo diciendo anteriormente, pues de toda esa configuración litoestratigráfica, se han propuesto a lo largo pues, del tiempo varios modelos relacionados para entender la evolución y configuración de este cratón amazónico. Dentro de los modelos más recientes, por decirlo así, y de los más acertados o los más usados en la literatura actualmente, tenemos los modelos, por ejemplo, pioneros, por decirlo así, de Costa Hasube en 1997, donde se basan estrictamente en lo que son la recopilación, el uso de datos geológicos, geoquímicos y litoestratigráficos, ¿cierto? Con la geofísica, pues pudieron determinar unos lineamientos
tectónicos, unos lineamientos de zonas de cizallamiento y zonas de sutura relacionados a los eventos que han ocurrido ahí a lo largo del cratón y que pues obviamente presenta o que se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con la configuración actual de la litoestratigrafía del área. Este modelo normalmente implica la generación de 19 fajas o 19 zonas de cizallamiento, por decirlo así, lineamientos que comprenden unos bloques de fajas móviles asociados a estas secuencias litoestratigráficas que mencionaba yo anteriormente, desde metamórficas hasta magmatismos recientes. En base a ese modelo de Costa de Hasui en 1997, vinieron otros modelos un poco más de mejor entendimiento y de mejor uso de datos, específicamente geocronológicos y tectonoestratigráficos como tal, con geoquímica asociada, y son los trabajos de Tassinaro y Macambira, Santos et al. 2000-2006, y ya el más de los más recientes y los también usados en la literatura en la geología de Brasil, el de Reis et al., Reis y colaboradores, de 2003 y 2006. Entonces, si nos centramos un poco en los más usados, que serían los de Tassinaro y Macambira, siguiente, por favor, estaríamos teniendo lo que sería la configuración más adaptada o la más usada a lo que sería la utilización de la geología del cratón amazónico, donde con la utilización de nuevos datos, principalmente geocronológicos, de potasio-argón, argón-argón y plomo-plomo, estábamos configurando o configuramos complementando la configuración de Costa y Hasui en unas fajas móviles, como bien las vemos plasmadas ahí en las imágenes, principalmente en la imagen de la izquierda, que es el de Tassinaro y Macambira. Tenemos unas fajas móviles bien caracterizadas y bien diferenciadas en lo que tienen que ser los eventos relacionados a eso, con edades que van desde ¿qué? Desde el Arqueano, rocas que posiblemente tienen entre 2.200 millones de años, hasta rocas que pasaron por eventos del Mesoproterozoico, por procesos asociados a lo que venía diciendo yo anteriormente, la orogenia Sunsas, y otros eventos más recientes relacionados a lo que sería la apertura del Océano Atlántico y algunos magmatismos bien específicos que vamos a ver más adelante. Entonces, ya para el de la imagen de la derecha, que es el modelo de Santos et al., ahí tendríamos específicamente lo que sería como una reconstrucción un poco más detallada, principalmente con la utilización de dataciones de uranio-plomo en varias de las rocas asociados a procesos magmáticos y metamórficos para tener una mejor comprensión de esas fajas móviles y esas lineamientos sobre esa configuración actual del cratón amazónico. Siguiente, por favor. Ya para el de Reis y colaboradores, basándose en el último modelo propuesto de provincias geocronológicas de Santos 2006, ahí entonces él propone es efectivamente una distribución un poco más detallada de lo que sería el cratón amazónico en base a esas provincias, pero con unos dominios litoestratigráficos, o sea, unos dominios asociados a una correlación ¿de qué? De tanto litotipos de rocas y eventos metamórficos o magmáticos que se pudieron haber encontrado en las distintas fajas móviles de esas provincias tectónicas. Es ahí cuando, el siguiente por favor, es ahí cuando tendríamos lo que sería la modelo de provincias tectónicas asociados a lo que serían los dominios litoestratigráficos. Siguiente, por favor. Estos dominios litoestratigráficos siguiente, por favor. Anterior. Antes, por favor. Bueno, estos dominios litoestratigráficos, como vemos en la imagen pequeña de Reis 2003, donde ya definimos los dominios asociados a una de las provincias tectónicas, que es el del área de estudio de nosotros como tal, donde se realizó la tesis de maestría, asociados a eso, asociado efectivamente a lo que sería la provincia Tapajós-Parima,
¿sí? O Tapajós Parima, en lo que sería en español, y la relación de los dominios involucrados en la formación de esa área como tal, en Roraima, en el estado de Roraima, en el cratón amazónico. Aquí, ¿qué es lo que qué es lo que tendríamos como tal? Tendríamos unas zonas con generación de distintos lineamientos, principalmente noreste, suroeste, como lo vemos en la parte central donde está el cuadro rojo, que es el área de estudio, un dominio conformado por unas secuencias igualmente de rocas paleoproterozoicas hasta el reciente y con una estructuración típica de lo que sería unos lineamientos NE-SW. Pues, siguiente, por favor. Ya ahí tendríamos entonces la imagen que sería la recopilación de los modelos como tal para contextualizar el área de estudio del trabajo como tal. Entonces, si hacemos una recopilación completa, y clic por favor, si hacemos esa recopilación completa, estaríamos diciendo que el área de estudio en la cual nosotros, en donde se hizo el trabajo, estaría dentro de la provincia de Tapajós Parima, con unas edades normalmente entre 2.000 millones de años y 1.800 millones de años de cratón o las rocas del basamento cristalino, y adicionalmente dentro de la provincia de Tapajós Parima estaríamos teniendo lo que es el dominio Guyana Central como el dominio electroestratigráfico del área de estudio. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Sebastián, por favor, estamos solicitando la siguiente filmina. Listo, ahí, por favor. Ahí entonces, para ya contextualizar el área de estudio y para adelantar un poco, entonces estaríamos diciendo que predominio de zonas, principalmente basamento cristalino en neises, principalmente ortoneises más que paraneises, con unos metamorfismos asociados en edades que van desde 1.91 millones de años y 1.96 gigaaños, perdón, y con unos procesos de metamorfismo asociados también igualmente de 1.91 gigaaños a 1.88 gigaaños. Esta información, ¿qué quiere decir ahí? Procesos de instalación de esos cuerpos graníticos en una edad aproximadamente de paleoproterozoico, igualmente metamorfizados en edades de paleoproterozoico, pero en una edad de 1.91 millones de gigaaños como tal. Además de eso, tendríamos lo que sería magmatismos asociados a los eventos UNSAS o a eventos de esa orogenia que ya había mencionado anteriormente, con intrusiones magmáticas de granitos anorogénicos presentados por grandes cuerpos como tal, con cuerpos también mineralizados en algunos metales, principalmente de uranio y titanio, y tendríamos también una asociación de stocks o pequeños cuerpos asociados a estos procesos más recientes, o esos procesos tectónicos más recientes, con unas edades del Mesozoico aproximadamente de 120 a 100 millones de años, y gobernados todos por la instalación de cada uno de los eventos que he venido mencionando anteriormente, con unos procesos de lineamientos y de formación NE-SW. Siguiente, por favor. Ya para entender eso que estaba diciendo yo anteriormente, necesitamos entonces entrar un poco más en lo que sería la geología regional del área de estudio. Siguiente, esta geología regional estaría condicionada principalmente por unas rocas del basamento cristalino. Siguiente, por favor, unas rocas de envasamiento cristalino conformado por secuencias metamórficas, como sería la unidad de la suite metamórfica Río Urubú, que estaría diciendo prácticamente el área de estudio o las rocas de la mineralización encajante como tal. Siguiente, por favor. Esas rocas de la suite metamórfica Río Urubú, las que podemos ver como de esos achurados rosa, grisáceos, ¿cierto? Que en la leyenda están en la parte inferior, son rocas que fueron cristalizadas por procesos magmáticos en el paleoproterozoico por eventos del evento orogénico transamazónico, y que anterior, por favor,
y donde tendríamos lo que sería la relación de los magmatismos, igualmente de charnoquitos, de la suite metamórfica cerrada plata, perdón, la suite cerrada plata, donde tendríamos evidentemente edades de igual correlación de lo que tendríamos en la suite metamórfica Río Urubú de 1.94 gigaaños y metamorfizados en 1.91, 1.81 gigaaños. Además de eso, tendríamos también lo que serían unos cuerpos máficos que se ven bien distribuidos en el área, lo que sería principalmente los noritos y gabronoritos foliados, que son unos cuerpos que no han sido estudiados como tal en detalle, y otros cuerpos que han sido estudiados como, recientemente en trabajos igualmente realizados por la Universidad Federal del Amazonas, como ese gabro platinia, el gabro que está inserido o está emplazado en lo que sería la suite intrusiva cerrada plata, con una edad de cristalización de esas rocas asociadas a unos eventos cinemáticos en el evento deformacional que me generó esa formación en las rocas más antiguas. Este gabro platinia como tal tiene gran importancia en el área porque ayudó a resolver muchos cuestionamientos en lo que tiene que ver con la edad de muchos cuerpos máficos que estarían distribuidos y que actualmente se está entrando en detalle en lo que sería la información de estos magmatismos básicos y ultrabásicos. Ahí ya posteriormente estaríamos teniendo todo lo que sería la suite metamórfica, la suite intrusiva Mucayay, perdón, y el anotocito repartimento, que serían esos grandes cuerpos, ¿cierto?, de forma globosa que vemos en el centro de la imagen, ahí alrededor de la ciudad de Campos Novos, donde esos dos cuerpos hacen como tal una asociación típica de un magmatismo AMY, que sería un magmatismo de anortocitos, granitos anorogénicos y también asociados a estos eventos en el mesoproterozoico como tal. Ya como para entender un poco la asociación de la geología regional del área, tendríamos lo que sería el Gabro Cacaraí y el complejo alcalino Apiaú. Esos complejos alcalinos Apiaú son los que estarían relacionados a los eventos que estaba mencionando anteriormente en el proceso de extensión del océano Atlántico relacionado a la emplazamiento de zonas de gravens y zonas de grandes magmatismos asociados a magmatismos alcalinos. Siguiente, por favor. Esa imagen estaría prácticamente recopilando los eventos asociados en el área de estudios, hablando en el área de dominio de Guyana Central, donde estarían desde el evento transamazónico, el evento post-transamazónico, que era el evento de metamorfismo que me afectó los complejos magmáticos asociados a la suite metamórfica Río Urubú y la suite intrusiva cerrada plata. Tendríamos el evento Camusco, que le llamamos allá en Brasil, relacionado a los magmatismos que estarían con el complejo AMY del complejo intrusivo Mucayay, el anotocito repartimento, y a su vez también generando un metamorfismo o una segunda fase de formación en las rocas preexistentes. Y en los últimos eventos asociados estarían eventos asociados a la apertura del océano Atlántico en unos eventos de extensión en el 120, 110 millones de años. Posterior, por favor. Ya para entrar entonces en la idea del proyecto, esta idea del proyecto siguiente, basándonos en lo que es la geología del área siguiente y los trabajos que estaban realizando en ese entonces, estamos hablando de 2013, 2014, la empresa de mineración SGM, donde estaban haciendo unos trabajos de exploración con el objetivo tanto de roca ornamental como de la utilización de estos neises de pronto para estos sectores industriales, se encontraron con efectivamente unos hallazgos, unas ocurrencias emplazadas en estos neises de la suite metamórfica Río Urubú. Siguiente, estas secuencias o estas venas que llamamos nosotros tenían unos aspectos totalmente compuestos que parecieran como si fueran sulfuros, una relación más o menos de 80% de esos minerales oscuros, que donde posteriormente, siguiente, y en contacto con la Universidad Federal del Amazonas, que fue donde yo hice la tesis de maestría, evidentemente entraron en contacto para hacer un análisis de elementos como tal por medio de difracción de rayos X, donde los vimos
efectivamente lo que serían las concentraciones altas en titanio, verificándose la presencia de rutilo, y las trazas en niobio y elementos raros que tendríamos también en el área de estudio. Siguiente. Ya para eso, y obviamente contextualizando la importancia que podría tener el titanio, el niobio, los elementos en tierras raras, y pues las primeras, digámoslo así, informaciones en el área con hallazgos de este tipo en el área de estudio, pues obviamente empezaron las motivaciones. ¿En qué sentido? En Brasil normalmente tenemos actualmente depósitos o grandes descubrimientos, siguiente, de lo que serían, por ejemplo, yacimientos en el norte de Brasil asociados a la mina Pitinga, ¿cierto? Que tiene una mineralización en estaño, niobio, tanto los elementos en tierras raras. Siguiente, en el sur de Brasil igualmente tenemos unos cuerpos alcalinos y carbonatíticos asociados a niobio, elementos en tierra rara, titanio y fósforo, y a su vez, pues, los primeros registros que estaríamos teniendo nosotros, lo siguiente, en lo que tendría que ver con las mineralizaciones en niobio, o esos hallazgos en niobio, titanio, fósforo, que también nos motivaron. ¿En qué sentido? Siguiente, teníamos actualmente en el área unos estudios realizados por el Servicio Geológico de Brasil, que son esos 3 cuadritos verdes, asociados a esos complejos alcalinos que yo mencioné anteriormente en la geología regional, de complejo alcalino Piauí, donde nuestra área de estudio, que está a unos 100 kilómetros de estas secuencias o esos estudios que están realizando, nos generaron obviamente las motivaciones para encontrar qué era lo que estaba pasando en el área, para poder entender efectivamente desde el punto de vista geológico y genético lo que los procesos involucrados para el emplazamiento de estas rocas. Y esto nos llevó obviamente a generar los propósitos del estudio. Siguiente, que esos propósitos del estudio estarían direccionados a principalmente entender los procesos geológicos y genéticos que me generaron estas mineralizaciones ahí, y por qué las veíamos emplazadas en estas rocas paleoproterozoicas y en unas rocas que, digámoslo así, no tenían nada que ver con ese tipo de mineralizaciones como tal. O sea, era entender como tal el origen de los mismos desde el punto de vista que, con esas metas parciales de entender los controles estructurales con la mineralización, entender las paragénesis de las menas, las paragénesis también de las alteraciones hidrotermales asociadas, y todo lo que tiene que ver con las propiedades físicas y químicas de los fluidos mineralizantes presentes en esas vetas como tal, que presentaban esas ocurrencias y esas anomalías en niobio, elementos en tierras raras y titanio principalmente. Ahí, para llegar a ese propósito siguiente, es donde tenemos pues la propuesta metodológica que se planteó para eso, donde empezó con una revisión bibliográfica típico, ¿sí? Y lo que importa de esa revisión bibliográfica, ¿qué es? Siguiente, lo que sería la creo que tenemos un error técnico. Ahí efectivamente lo que teníamos nosotros, o para adelantar un poco esa parte mientras volvemos con las diapositivas, tendríamos efectivamente que dentro de los objetivos, para plantearnos los objetivos, se generaron pues unas secuencias metodológicas que iban desde ¿qué? La utilización de imágenes aerogeofísicas para entender la distribución de los cuerpos y el emplazamiento de estas rocas como tal, y otras litotipos que nos encontrábamos ahí en el área de estudio, el trabajo de campo que estaría direccionado principalmente a toda la recopilación de las muestras. Damos siguiente, por favor. El trabajo de campo, que está la recopilación del muestreo con la información que nosotros hicimos en campo, siguiente, y la información también proporcionada por la SGM Mineración, que efectivamente nos proporcionaron unos muestreos siguiente de núcleos de perforación y muestreos en superficie, que es lo que estoy explicando aquí en ese momento, donde tendríamos una recopilación de datos aproximadamente de 40, 50 muestras tomadas en campo por parte del proyecto, y cerca de unas 60, 70 muestras proporcionadas por la empresa, además de unos núcleos de perforación en la parte sur y en la parte norte del área de estudio. Siguiente. Ya los análisis de laboratorio, los voy a estar un poco más rápido. Siguiente, estuvo comprendido, fue todo lo que tiene que ver con análisis petrográficos, de microscopía de alta resolución, los estudios de química mineral en todos los litotipos asociados. Estamos hablando tanto de las rocas
paleoproterozoicos, o sea, las rocas encajantes, los litotipos nuevos que encontramos en la geología local y todo lo que tiene que ver con la mineralización en las zonas de alteración hidrotermal y el estudio de inclusiones fluidas asociadas. Siguiente. Y ya finalmente tendríamos la integración de los datos, siguiente, que es donde efectivamente pues ya tendríamos todo lo que es los resultados obtenidos en el trabajo como tal. Siguiente, estos resultados estarían direccionados con la compilación de qué trabajos. Efectivamente, la tesis final de maestría, el artículo número 1 realizado en biotitas, estrictamente de cuerpos paleoproterozoicos de la suite metamórfica Río Urubú, y el artículo 2, que está en proceso de someter, que es relacionado a toda la parte de petrología metamórfica de los litotipos asociados, más el que estaría por venir, que sería todo lo relacionado a las mineralizaciones o los cuerpos mineralizados y las zonas de alteración hidrotermal. Siguiente, en esta recopilación del muestreo, en esta recopilación de lo que se hizo en trabajo de campo, efectivamente veíamos que, o como yo les mostré en el mapa inicial, teníamos un área donde estaba totalmente homogénea por una zona de los cuerpos metamórficos de la suite metamórfica Río Urubú. Pero cuando entramos en detalle, hicimos el trabajo de campo, nos encontramos con más litotipos, otros cuerpos que no habían sido mapeados en el área como tal. Siguiente, estos cuerpos como tal fueron mapeados o fueron completados con todo lo que tiene que ver con aerogeofísica, magnetometría, los canales de torio, uranio, plomo, para poder discriminar en lo que sería los cuerpos un poco más cuarzo-feldespáticos, de los posibles cuerpos que encontrábamos en muestreos con unas rocas que eran un poco más máficas. Siguiente, evidentemente, pues por la complejidad del área, donde muchas veces no podemos tener acceso por la misma vegetación y por la misma zona de amazónica como tal, tuvimos que tomar alternativas de utilización de geofísica para determinar estos cuerpos. Aquí, evidentemente, con la utilización de estos puntos de aerogeofísica, siguiente, podemos determinar efectivamente lo que era una actualización del área de estudio, donde no solamente teníamos los cuerpos de la suite metamórfica Río Urubú, esos neises metamórficos, sino que a la vez teníamos unos cuerpos de gabros, unos cuerpos que también habían estado con procesos de metamorfismo asociados, y unas fajas en la parte sur, que eran unas zonas de neises ya milonitizados, una serie de formación más intensa en el área. Entonces vamos a ver un poco de la relación de estos cuerpos como tal. Siguiente. Ya como los litotipos encontrados teníamos como de mayor predominancia, tendremos esos augeneises, ¿cierto? Esos neises con estructura augen. Siguiente, esos neises tenían unos afloramientos que se presentaban en grandes bloques métricos. Llamaba la atención desde el punto de vista que son rocas normalmente leucocráticas, melanocráticas, más o menos en ese intermedio, con presencia de grandes cristales de feldespato potásico, plagioclasas, con textura augen, con textura en forma de ojos, ¿sí? Estirados totalmente hasta 3 centímetros de extensión en su eje mayor, inseridos en una matriz cuarzo-feldespática y de biotita y horblenda, además de otros minerales accesorios secundarios, como teníamos también epidota, sericita, opacos y epidota como tal, como mineral de alteración principal y de metamorfismo. Como estilo estructural, tendríamos que la foliación, que está representada por estos augen y por el estiramiento y la deformación de los elementos máficos, teníamos una orientación, un tren principalmente NESW, más o menos de 30 a 40 grados, que era consistente con la estructuración prácticamente del dominio Guyana Central. Siguiente. En algunos casos, esas rocas estaban también presentadas por procesos de alteración y se veían de colores verdosos. Esa imagen muestra pues un mosaico de la petrografía de esos cuerpos, donde evidentemente podemos ver esos fenocristales de augen con sombras de presión, bordeados por los minerales un poco más maleables de biotita, de horblenda, haciendo una matriz cuarzo-feldespática y de contenidos máficos de biotita y horblenda que iban entre 10-20%, bandas de cuarzos deformados formando ribbons, ¿cierto? Deformados totalmente con generación de sombras de presión y mecanismos de deformación también asociados en lo que sería
generación de granos, subgranos, deformación intracristalina, tendríamos también lo que sería extinción ondulante, evidenciando obviamente los procesos de deformación y el metamorfismo asociado o que sufrieron esas rocas como tal. Siguiente. Ya aquí, pues, un poco más en detalle, esa caracterización petrológica dieron, pues, que la composición de esos cuerpos graníticos fueron de más o menos de mosogranitos a granodioritos, siguiente, y más en detalle tendríamos lo que sería la caracterización de esas fases minerales, que están compuestas por esos feldespatos de tipo microclina, con generación de milmequitas de producto de deformación. Tendremos también las secuencias máficas bien alineadas, siguiendo la foliación S1, típica de este metamorfismo, bordeando los porfiroclastos de esos augen de feldespatos potásicos, también generando también secuencias de minerales metamórficos como titanitas, epidotas y opacos relacionados. Siguiente. Para las secuencias máficas, que fue uno de los objetos de estudio de uno de los trabajos publicados, siguiente, tendríamos evidentemente lo que sería la relación o lo que se encontró para estas biotitas. Habían dos familias de biotitas, era una familia de biotitas que siguiente tenían unos aspectos evidentemente deformacionales, pero tenían todavía o conservaban sus características primarias. Ya el objetivo de este trabajo publicado era, por medio de las biotitas, determinar las condiciones de los fluidos magmáticos que generaron esta suite antes del metamorfismo, utilizándose específicamente esas biotitas que se denominaron biotitas 1A y 1B, donde en las 1A fueron donde nos centramos nosotros para analizar esos contenidos como tal de las condiciones magmáticas. Siguiente. Ya teníamos como esas fajas en el sur, unos gneisses miloníticos. Esos gneisses miloníticos siguientes estaban también de igual manera como grandes afloramientos, son rocas. Siguiente, por favor. Son rocas que se presentaban normalmente con una textura, unas estructuras totalmente miloníticas, deformadas, trituradas, totalmente con disminución de tamaño de cristal, con esa relación generando un bandeamiento un poco más milimétrico en comparación de lo que teníamos en los Augen, y tenían una caracterización de unas secuencias estructurales o una foliación, perdón, asociada a un lineamiento este-oeste prácticamente, con unos datos aproximadamente de 80, 90 grados de inclinación en esta secuencia. Siguiente. Ya para esta secuencia, pues tendríamos efectivamente lo que sería ese mosaico de la petrografía de estas secuencias, donde tendríamos efectivamente la generación de esta foliación S1, una foliación totalmente milonítica con destrucción de grandes porfiroclastos de los que veíamos en los gneisses, y obviamente una disminución de los tamaños de cristal, una reducción y unos procesos asociados a este proceso de milonitización como tal. Siguiente. Las características que podíamos encontrar a ellos era fracturamiento, generación de sombras de presión, las biotitas que son un poco más maleables, unas biotitas con texturas de mica fish, y también como principales minerales de metamorfismo teníamos la generación de secuencias o asociaciones de que serían titanita, epídotas y opacos como tal, siguiendo la floración principal de la roca. Siguiente. En la química mineral, para estas secuencias, teníamos obviamente una asociación completa de todos los minerales componentes de la roca y también de minerales accesorios, donde de manera general voy a hablar de esto siguiente. Tendríamos evidentemente como características principales en los diferentes análisis puntuales que se hicieron. Siguiente, por favor. Tenemos que en los feldespatos teníamos una asociación desde los augeneises hasta los gneisses miloníticos que variaban en composición bien marcada desde andesinas, finales de andesinas, comienzos de albitas, y lo mismo para lo que serían los máficos de horblenda y biotita siguiente, donde estos horblendas y estas biotitas se veían bien marcados por la diferenciación siguiente de lo que serían sus contenidos de hierro y magnesio. Lo que me llamaba la atención al principio para esas biotitas, siguiente por favor, donde veíamos evidentemente una caracterización de 3 grupos de biotitas bien marcadas. En el trabajo, sí, siguiente por favor, en el trabajo
que hicimos de las biotitas como tal, evidentemente se veían bien marcadas esas relaciones composicionales, y fue una de las curiosidades que me generó en el momento de terminar la tesis, y era qué es lo que estaba pasando con esas biotitas como tal, donde evidentemente se veían esa relación de contenidos o diferencial de contenidos de hierro y magnesio por sustituciones, precisamente por esos eventos deformacionales o metamórficos que encontramos ahí. Ya cuando nos centramos en las partes de las biotitas estrictamente primarias, siguiente, fue cuando en el objetivo del artículo se generó, siguiente por favor, se generó prácticamente los modelos asociados a el origen de esos o las composiciones de esos cuerpos magmáticos que encontrábamos ahí y que eran prácticamente correlacionables con datos utilizados en geoquímica de roca total, en otros trabajos también realizados en el área de estudio como tal. Siguiente. Teníamos unas secuencias de metagabros, esas secuencias de metagabros estaban, siguiente por favor, compuestas por rocas que eran estrictamente melanocráticas, rocas que variaban también con su textura, una textura de tamaño fino, medio, una textura gruesa, caracterizado principalmente en el centro de estos cuerpos, era donde se presentaba principalmente las texturas de tamaño grueso, y en las bordas de estos cuerpos como tal, era donde se veían evidencia de los tamaños de cristal o esas texturas más de microgramos como tal. Siguiente, por favor. La foliación como tal que se terminó para acá es una foliación estrictamente magmática, de flujo magmático, y también se evidenciaron, y es lo que se está trabajando en el otro artículo, y es que evidentemente también tienen unos procesos deformacionales y también tendrían unas foliaciones asociadas a eventos posteriores, que eso es lo que vamos a entrar en detalle un poco más adelante. Siguiente, las características de esos gabros, pues iban normalmente su composición típica de gabros, en este caso la diferencial era la textura, con grandes cristales de plagioclasa, de textura cumulática, con ortopiroxenos, piroxenos, y siguiente, por favor, en estas texturas de las rocas un poco más de textura gruesa encontrábamos pues más desarrollo de lo que serían anfíboles y biotitas como tal. Esos anfíboles alcanzaban hasta unos tamaños, hasta unos porcentajes de 20%, siguiente, donde evidentemente podíamos hacer una clasificación donde no eran gabros estrictamente, sino eran unas secuencias o unas diferenciales que podíamos ver de gabronoritas a orblendagabronoritas. Siguiente. Ya de manera puntual, de manera extra, y que no entramos mucho en detalle en el trabajo, fue la presencia de unas rocas híbridas. Esas rocas híbridas, siguiente, presentaban características de asimilación entre los dos, entre las rocas emplazadas y las rocas gabroicas como tal. Siguiente, por favor, donde evidentemente tendríamos que unos porfidoclastos de plagioclasas, de cuarzo, de feldespatos, asociados pues también a una matriz gabroica estrictamente. Lo que llamaba la atención de estos rocas híbridas era que tenían unas foliaciones, un estilo estructural concordante con la estructura del dominio Guyana Central, con una caracterización o una semejanza a lo que tenía que ver la foliación SN y la foliación SN+1 en NE y este-oeste. Siguiente. Bueno, aquí es más o menos la petrografía del área, donde se podía ver evidentemente la matriz gabroica y unos porfidoclastos de esos procesos de asimilación entre la roca encajante, que serían los neises, y estos cuerpos gabroicos emplazados. Siguiente. Y ya la química mineral, siguiente por favor, tendríamos evidentemente todo lo que es la formulación o la química mineral de los componentes principales que teníamos aquí en los gabros o metagabros, que eran las plagioclasas, los piroxenos, la orblende y las biotitas. Siguiente, por favor. Esos plagioclasas evidentemente mostraban tanto en los cuerpos finos y los cuerpos mayores una transición que iban desde labradoritas hasta andesinas, concentrándose principalmente en labradoritas. Siguiente, los piroxenos con un tren bien diferenciado entre lo que tenía que ver con clinopiroxenos y ortopiroxenos. Siguiente, y las biotitas y orblendas, evidentemente lo que sería unas biotitas totalmente ferromagnesianas. Siguiente, lo mismo que teníamos con las caracterización de las biotitas de tipo siderofilita. Siguiente. Ya para entrar un poco en detalle, y lo que hice esa primera parte fue la parte de contextualización de las rocas de
del basamento cristalino. La mineralización siguiente, esa mineralización como la habíamos encontrado nosotros, la habíamos encontrado, siguiente por favor, en dos zonas explícitamente, en la zona norte y en la zona sur. Esas zonas se veían con, siguiente por favor, afloramientos que presentaban unas venas centimétricas de 20, 30 centímetros, emplazadas principalmente en los neises, tanto de textura Augen como de textura milonítica, con presencia de zonas de alta oxidación, con presencia de rutilo, con presencia de pirita y con presencia de cuarzo. Ese cuarzo lo veíamos, como lo vemos ahí en la fotografía, sería una relación más o menos 20% de cuarzo, 80% de estos óxidos como tal, ¿sí? Principalmente con titanio. Siguiente. Eso lo podíamos ver evidenciado también en lo que eran los núcleos de perforación, ya con una evidencia mayor de lo que era la zona de mineralización con la zona hidrotermalizada y los procesos de generación de los halos que son muy bien marcados y vamos a ver ahorita, y los estilo estructural, que sería, siguiente por favor, y el estilo estructural que estaba bien correlacionable igualmente con el estilo estructural que veníamos hablando nosotros de NE, ¿cierto? NE prácticamente como 20, 30 grados de esa dirección, y en la parte sur igualmente con las zonas de los trends y las zonas deformacionales que presentaban este-oeste. Siguiente. Ya desde el punto de vista del modelo de alteraciones hidrotermales, pues teníamos bien evidentemente una asociación que iba desde la roca fresca, ¿cierto? Teníamos unas zonas de mineralización un poco más distales, que eran las zonas de silicitización, teníamos unas zonas bien marcadas de silicificación, y las zonas verdes que vemos ahí, que serían las zonas más distales o más proximales a la mineralización, que teníamos la zona de fenitas o fenitización, y las zonas pues, de vetas como tal, que serían esos cuerpos rojos que teníamos ahí. Entonces, si vamos un poco y entramos un poco en detalle en esas zonas de alteración de manera distal a proximal, tendríamos, siguiente por favor, tendríamos como la zona de sedicita, siguiente, tendríamos que se veían afectadas tanto en los neises de textura Augen como en los neises miloníticos, con características prácticamente de una alteración leve a moderada, siguiente, donde petrográficamente se veían evidenciados estos procesos como tal, con generación y una obliteración más o menos del 50 a 60% de lo que era la textura original de la roca. Siguiente. Teníamos los procesos de silicificación. Estos procesos de silicificación se veían evidenciados tanto muestras de mano como muestras de núcleos de perforación, siguiente, donde evidentemente mostraban una compactación de la roca, unos procesos evidentes de unas rocas blancas por silicificación y presencia de venillas de cuarzo adicional y también de aigerinas o minerales estrictamente sódicos. O sea, siguiente, por favor. Esa petrografía pues también se veía evidente con la obliteración de la roca, procesos de grandes cristales de cuarzo o también de manera intersticial entre los granos o los cristales principales y en la forma de estas venas, acompañado también de las zonas de piroxenos sódicos, que en este caso serían las aigerinas. Siguiente. En los cabros también teníamos presencia de procesos de silicificación. Eran menos puntuales, menos abruptos, con menos procesos mayoritarios como en los neises, pero teníamos también unos procesos de silicificación con cuarzo intersticial, pues prácticamente entre los cristales principales de plagioclasas y piroxenos. Siguiente. Y las zonas de fenitas. Estas zonas de fenitas pues se veían también evidentes en lo que eran las Augen y los neises milonitizados con unos colores verdes fuertes, ¿cierto? Prácticamente obliterando la composición inicial de la roca. No veíamos evidencia de lo que era la textura o la composición típica de la roca de biotitas y horblendas. Siguiente. Y en lámina delgada en petrografía se veían evidenciados esos procesos como tal, como agregados de cristales que se veían de un hábito fibroso, un hábito laminar totalmente, haciendo bastante obliteración a la roca como tal, y que fueron evidenciados y se corroboraron tanto en procesos de difracción de rayos X y microscopio electrónico de barrido. Siguiente.
Estos se comprobaron por microsonda electrónica, evidentemente, mostrando que eran cristales de aiyerina, o sea, pirocenos sódicos. Ya ahí nos estamos cuestionando qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que pasó evidentemente ahí para que me transformara esos componentes máficos de violita de Orblenda y me los transformara a unos componentes químicos totalmente diferentes, y es lo que vamos a explicar más adelante. Siguiente. En los gabros también veíamos evidentemente unos procesos de alteración alto. En este caso tendríamos uralitas, o sea, generación de anfíboles, modificando los pirocenos principalmente en estas rocas. Se hicieron los test de difracción de rayos X y petrográficos, donde daban las benzonitas como tal. También anfíboles sódicos, que también me empezaron a cuestionar qué fueron los procesos hidrotermales que me afectaron estas rocas que teníamos ahí como tal. Siguiente. Ya la parte de menas, para entrar un poco más en detalle, ya es una recopilación de lo que estaba mencionando anteriormente. Siguiente, que teníamos que en estas zonas hidrotermalizadas teníamos lo que era la presencia de rutilo principalmente asociado a un cuarzo totalmente hidrotermal. Ahí podemos ver la relación en esa mosaico de la petrografía con un cuarzo, una relación 20%, un 80% de rutilo, con una alteración distal, ¿cierto? Una alteración proximal por aiyerina, también por rutilo diseminado y zircones asociados. Ahí los minerales menas identificados en estas secuencias estaríamos teniendo lo que es el rutilo, tendríamos lo que es los zircones y unas fluorapatitas que teníamos ahí. Entonces, para empezar con el detalle del rutilo, siguiente, en el detalle del rutilo, tendríamos que se veían como cristales normalmente prismáticos hasta piramidales, con contactos euedrales bien formados en forma de agregados en estas vetas hidrotermales que teníamos ahí. Tenían lo que llamaba la tensión como tal de estos cristales como tal, era como esas zonazones que se veían internamente ahí, que fueron posteriormente verificadas tanto por difracción como microscopía de microsonda electrónica, siguiente, donde encontraban altos contenidos en niobio. Esos altos contenidos en niobio en la química mineral mostraban unos contenidos que iban de 10-20% del óxido de niobio en estas estructuras cristalinas de los rutilos como tal. Siguiente, cuando hacíamos la verificación de la estructura cristalina y los procesos de sustitución, evidentemente se veían plasmados los procesos de intercambio iónico, ¿cierto? En lo que tenía que ver la entrada de niobio y hierro y la salida de titanio como tal en una pendiente negativa bien plasmada ahí, y lo que llamaba la atención de esas zonaciones que veíamos reflejadas en el microscopio electrónico eran las acumulaciones de niobio entre la estructura cristalina, donde con barridos puntuales a lo largo de varios cristales se podía haber verificado eso, que las zonas que eran un poco más blancas, que generan un poco más de brillo en estas imágenes de retroespaliados, eran unos contenidos mayores de niobio entre la estructura cristalina de estos minerales. Siguiente. Ya como caracterización y fórmula química mineral tendríamos, y lo que asociamos según la Asociación de Mineralogía actual, lo caracterizamos como niobiorutilos por su alto contenido de este elemento dentro de la estructura cristalina como tal. Siguiente. Otro de los minerales menas encontrados ahí que se presentaban primordialmente en las zonas de alteración proximal, en las zonas de fenitización, teníamos unas fluorapatitas. Esas fluorapatitas se veían bien marcadas ahí dentro de los minerales fibrosos de esas aigerinas, y que evidentemente presentaban también unas acumulaciones en lo que era elementos, entidades raras. Entonces, hacemos una recopilación de lo que vamos hablando, estaríamos diciendo que el niobio tenía el rutilo tendría el niobio como metal asociado, aquí la fluorapatita tendríamos elementos de entidades raras. Siguiente, donde evidentemente también veíamos esa relación tanto de intercambio iónico y sustitución entre ellos, con la entrada de lo que sería fósforo y elementos de entidades raras leves, y la salida de elementos como el calcio y flúor dentro de la estructura cristalina de las apatitas como tal. Siguiente, por favor. Ya dentro de la caracterización, según la Asociación Mineralógica, eran evidentemente fluorapatitas de elementos de entidades raras, de lantanio, cerio, neodimio, y caracterizadas estrictamente como fluorcalciobritolitas. Siguiente. Otro de los minerales
que encontramos y que nos llamó la atención eran circones, unos circones que estaban dentro de la zona de alteración por fenitización, circones suedrales, euedrales, también con formas bipiramidales, con colores de interferencia muy altos, ¿cierto? Anómalos, que también me mostraban evidencias de qué fue lo que pasó ahí, de dónde vienen esos circones como tal, y por qué nos encontramos evidentemente en esas zonas de alteración por fenitización. Dentro de la estructura cristalina también de estos circones siguientes, teníamos lo que eran los procesos, siguiente por favor, los procesos de intercambio entre lo que sería la entrada de yitro y elementos de entidades raras, y la entrada de fósforo y la salida evidentemente de iones de circonio dentro de la estructura cristalina. O sea, estamos viendo unos circones enriquecidos dentro del proceso hidrotermal, también en elementos de entidades raras, en menor proporción que los rutilos y los fluorapatitas, pero evidentemente también mostraban un enriquecimiento como tal. Siguiente. Ya dentro de la estructura cristalina y la fórmula, pues se veía evidentemente los contenidos mínimos, o sea, de niobio, elementos de entidades raras, pero presentaban y fueron caracterizados como minerales mena. Siguiente. Las inclusiones fluidas. Las inclusiones fluidas fue un método prácticamente más que adecuado para entender un poco más lo que era la proveniencia y las condiciones de atrapamiento y de composición de esos fluidos que me generaron esas vetas como tal. Siguiente, donde en el estudio petrográfico de estas inclusiones fluidas se vieron evidenciados tanto inclusiones que eran primarias, pseudosecundarias y secundarias estrictamente, porque se veían más alineadas. Nos centramos estrictamente en lo que eran las primarias para tener esa relación de las composiciones de los fluidos iniciales. Siguiente, determinando pues dos familias de inclusiones, las acuosas y las acuocarbónicas. Estas se vieron diferenciadas ¿en qué sentido? No solamente en el tamaño y la distribución de primarias o pseudosecundarias, sino por sus fases que tenían dentro de la estructura como tal, que dentro de la acuosa veíamos eran principalmente bifásicas, con una fase de agua y otra de vapor de H2O igualmente, y las acuocarbónicas que presentaban no solamente la fase de líquido, vapor de agua, sino también de vapor de CO2. Siguiente. Dentro de los análisis que se hicieron, como toda rutina de inclusiones fluidas, pues se determinaron las temperaturas de homogenización, de temperatura de eutéctico, la temperatura de cierre, la temperatura de congelamiento y de calentamiento. Para los datos que vamos a utilizar actualmente en esa presentación, nos vamos a basar en lo que era la temperatura de homogenización y los procesos de salinidad que teníamos ahí. Cuando hacíamos los procesos de la caracterización de esas inclusiones, veíamos que eran dos familias bien diferenciadas por su salinidad principalmente, los que eran en las familias relacionadas con NaCl y MgCl, y también las temperaturas de homogenización que teníamos ahí en las dos tipos de inclusiones como tal. En las acuosas, tanto en las acuocarbónicas, teníamos temperaturas de homogenización similares que me estaría mostrando que eran homogéneas y pues prácticamente en relatividad, digámoslo así, de formación al mismo tiempo, ¿sí? De esas dos tipos de inclusiones con temperaturas de homogenización entre 200 y 250 grados centígrados y una salinidad bien marcada, que era una salinidad que presentaban entre 0.5 y 12 equivalente en NaCl, y unas salinidades que sobrepasaban los 15% hasta 21%, que también lo empezaban a generar porque teníamos unos fluidos con una salinidad tan alta en una caracterización de un yacimiento como estos. Siguiente. Ya basándonos en las teorías de Roeder, en las teorías de las condiciones de atrapamiento en la inclusión fluida, tenemos que basarnos como tal principalmente en varios criterios. La temperatura de homogenización, para evidentemente decir que esas dos familias de acuosas y acuocarbónicas se generaron en condiciones similares. Tendríamos que mirar también la salinidad de ellas, ¿sí? Y las condiciones de boiling, las condiciones de ruptura de esas inclusiones fueran totalmente similares entre ellas, para poder yo hacer un modelo de atrapamiento de esas inclusiones fluidas como tal. Ya ese modelo de atrapamiento por medio de programas de Flincorn, utilizando pues la teoría de inclusiones fluidas, dieron unas condiciones de 457 grados centígrados de temperatura de formación de esas vetas, y de temperatura de cristalización o de temperatura de estos fluidos a unas profundidades, unas
unas profundidades mayores reflejadas por sus presiones en 3.3 kilobares, y eso lo estaríamos asociando como tal a lo que eran las zonas de cizallamiento que tenemos en el área, en el cráter amazónico. Siguiente. Y ya finalmente, a manera de discusiones y conclusiones, entonces, para hacer como un recorderis y hacer como ese abordamiento desde las rocas paleoproterozoicas, tendríamos que, dentro de la secuencia paragenética de esos gneisses, pues obviamente tendríamos lo que eran las asociaciones prehidrotermales. Esas asociaciones prehidrotermales estarían asociadas pues a lo que serían los minerales estrictamente magmáticos, los minerales posiblemente de metamorfismo y que me generan los procesos deformacionales en el área, y los procesos de la asociación número 2 que llamamos nosotros, que son los procesos de hidrotermalismo, que estarían asociados pues principalmente a esos estagios, esa zonación bien marcada que iba desde sericitas, silicificación y fenicización, y terminando con el área mineralizada. Siguiente. Esos áreas, pues obviamente se veían bien marcadas por la asociación magmática desde apatitas, lanitas, zircones, opacos, ¿sí? Principalmente en esa asociación, y unos cuarzos asociados, cuarzo 1, biotita 2, sericita 1, que eran estrictamente los que se veían en las rocas menos alteradas hidrotermalmente, o lo que llamamos nosotros las rocas más frescas, para poder definir esas asociaciones como tal. La asociación hidrotermal, siguiente, estaría asociada pues a las asociaciones de los minerales que veíamos en las zonas de interés como tal, que iban desde la aigerina, ¿cierto? Los procesos de penetración totalmente pervasivo, totalmente obliterando la textura original de la roca, igualmente la silicificación y la silicitización, y la área mineralizada compuesta principalmente por los venos de cuarzo, de rutilo, de fluorapatitas y zircones asociados. Siguiente. Ya para la integración de esa información y con datos geotermobarométricos que se hicieron en el área siguiente, se pudieron evidenciar como tal que esas secuencias de esos gneisses como tal presentaban unas condiciones de geotermobarometría en fases anfibolito, en grados fases anfibolito, con generación con unos grados aproximadamente 701, 767 grados centígrados, y también con el geotermómetro de titanio en biotita evidenciamos principalmente como esos procesos retrógrados o comienzo de esos procesos retrógrados de metamorfismo. Siguiente, y que también lo veíamos asociado en las estructuras de deformación. Estas estructuras de deformación son las que se están entrando en detalle en el artículo que está próximo a someterse, que es sobre la petrología metamórfica de esas secuencias, donde ya se hace un detalle un poco más a bordo de lo que serían las estructuras que teníamos ahí: extinción ondulante, fracturamiento, de no continuidad de las maclas en los plagioclasas, los mecanismos de deformación en las biotitas. Siguiente. Y adicionalmente en lo que serían las rocas miloníticas. Siguiente. Tendríamos evidentemente ya no la utilización de geotermobarómetro, porque ya desde el punto de vista de química mineral y geotermobarometría no lo podríamos usar en rocas tan milonitizadas, pero los criterios estrictamente de microestructuras nos reflejaban evidentemente procesos, siguiente, que mostraban, por ejemplo, la generación de ribos, la trituración, el achatamiento, la generación de esas micafish, de esos, prácticamente esas formas amigdoidales de las biotitas y las horblendas, con generación posiblemente de condiciones de metamorfismo que iban hasta más o menos esquistos verde piota. Siguiente, donde podríamos, siguiente por favor. Siguiente, eso. Donde podríamos evidentemente hacer como la trayectoria de los procesos asociados a las rocas paleoproterozoicas que teníamos ahí. Todo el pico metamórfico hasta las fases anfibolito, más o menos granulito, y el proceso retrógrado asociado a los procesos miloníticos que teníamos ahí. Siguiente. Ya para los gabros, pues tendríamos evidentemente la secuencia paragenética que tendríamos un poco más sencilla, un poco relacionado a esos minerales típicos magmáticos y los estagios o las alteraciones hidrotermales, tanto de silicitización, la silicificación que veíamos ahí, la uralitización, ¿cierto? Con ese anfibol alcalino que veíamos ahí de adbensonita, y una zona mineralizada que no fue comprobada. En ese caso, los gabros no tenían una evidencia de corte por estructuras de venas o estructuras de ese rutilo, y con las zonas de alteración solamente se veían, era la zonación o presencia de alguna zonación incipiente hidrotermal ahí en el área. Siguiente.
Ya para los gabros, para la parte de definición de esos modelos, siguiente, pues teníamos evidentemente y con análisis, siguiente, análisis tanto de estructuras que veíamos tanto en las rocas híbridas que presentaban una estructura y unas foliaciones muy concordantes con la estructura general SN más 1, siguiente, y con datos estrictamente en geotermómetros, geobarómetros de aluminio en hornblenda, titanio en hornblenda. Evidentemente también se pudieron determinar las condiciones de pico metamórfico que alcanzaron esos gabros como tal, por lo cual los estaríamos asociando nosotros no a gabros estrictamente, sino unos metagabros que igualmente sufrieron unos procesos de metamorfismo incipiente en el área de estudio, que lo veíamos reflejado en algunos casos con una orientación preferencial de estos cristales y una generación estrictamente de lo que es anfibol y biotita en procesos metamórficos. Siguiente. Siguiente. Ya dentro del contexto, y volviendo un poco más a esta parte de geología regional, evidentemente ya con este trabajo pudimos hacer una actualización de la geología del área, donde ya no era un área que tenía estrictamente rocas neísicas paleoproterozoicas, sino tenía unas rocas también metagabroicas asociadas. Ahora era tratar de darle como ese significado geológico de un posicionamiento estratigráfico. Siguiente. Al principio de la presentación yo hablé de unos cuerpos gabroicos de Gabropratinia que se presentan igualmente en el área, emplazados en unas secuencias paleoproterozoicas. Esos gabros presentan las mismas características, tanto texturales como mineralógicos, como procesos asociados. En ese trabajo, que fue realizado también por una persona de maestría en la universidad, esa persona sí pudo datar como tal el magmatismo máfico que teníamos ahí. Es un magmatismo que es paleoproterozoico, una edad aproximadamente de 1.8 gigaños, o sea, lo estaríamos asociando igualmente a un magmatismo por aprovechamiento en los procesos deformacionales que hubo en el evento post-transamazónico, ¿sí? Donde también se vieron afectados por procesos posteriores del mesoproterozoico, posiblemente del mesozoico, con generación de esas deformaciones que tendríamos ahí. Entonces ya podíamos dar un posicionamiento como tal a estas rocas gabroicas que encontrábamos como primera vez en esta parte del área de estudio. Siguiente. Ya lo que tiene que ver y entrar en detalle para terminar está todo lo que es el sistema hidrotermal. El sistema hidrotermal, pues basándonos en esas teorías que yo estaba mencionando anteriormente, que la salinidad, la temperatura de homogenización, etcétera, también podríamos definir, y lo que se correlacionó con esas salinidades tan altas de 15, 20, 22 grados, 22 equivalente en NaCl, perdón, teníamos evidentemente que estamos frente a unos fluidos hidrotermales siguientes de proveniencia de cuerpos alcalinos. Esas salinidades normalmente están asociadas a salinidades altas, a cuerpos alcalinos, que no podíamos contrastarlo con otro tipo de cuerpos un poco más graníticos que no presentan unas salinidades. Normalmente esos cuerpos graníticos o intermedios presentan unas salinidades entre 10, 9 equivalente, y unos procesos alcalinos tenían una salinidad muchísimo más alta. Siguiente. Si hacemos un contexto, pues ya regional, entonces podríamos nosotros asociar esos cuerpos siguientes o esas soluciones hidrotermales a lo que serían el complejo alcalino Apiaú. Siguiente. Ese complejo alcalino Apiaú estaría marcado por una distribución de pequeños cuerpos. Siguiente, por favor. De pequeños cuerpos que están distribuidos y otros más cercanos en el área, que pudieron haber proporcionado, pues obviamente, esos fluidos alcalinos y depositación de esas vetas en el área de estudio. Siguiente. Ya para el modelo, digamos así, de este sistema hidrotermal, estaríamos teniendo que, siguiente por favor, una entrada de unos fluidos alcalinos enriquecidos en sodio, potasio, calcio, CO2, evidentemente, siguiente, donde en esa interacción y por procesos de sustitución, ¿sí? que eso es lo que se ve más reflejado en la tesis o en los artículos que vienen, en esos procesos de intercambio tenemos una salida de sílice que posiblemente me generó esos procesos de esos halos bien marcados de silicificación siguiente, y en la interacción y el proceso avanzado tendríamos una salida de titanio, que sería evidentemente los procesos de sustitución de entrada de esos compuestos sódicos alcalinos en los minerales máficos siguiente, y que eso lo vemos evidenciado principalmente
Siguiente, por favor. Lo hemos evidenciado principalmente en estas secuencias que nosotros podemos estar diciendo entonces como una intrusión de cuerpos alcalinos en el Mesozoico. Esos cuerpos alcalinos asociados a esos eventos de extensión de la apertura del Océano Atlántico y generación de zonas de extensión y Gabrins. Tenemos una asociación de ascenso de fluidos hidrotermales con generación de inclusiones con composiciones acuosas y acuocarbónicas que permitieron obviamente determinar las composiciones de esos fluidos que sirvieron como igualmente en esas composiciones ideales enriquecidas en sodio, flúor, CO2, sirvieron como ligantes para transportar o generar esa movilidad de los metales en titanio, niobio, elementos en tierras raras y un aprovechamiento en las zonas de cizallamiento en ese dominio Guyana Central, en las zonas noreste y este-oeste, para posteriormente, pues, por condiciones del sistema, se depositaran, se infiltraran y prácticamente hubiera una precipitación de estos cuerpos como tal para que me generara la mineralización en el área. Siguiente. Mostrando, pues, ya dentro de la tipología de los yacimientos minerales, un yacimiento de tipo magmático hidrotermal y un modelo que podríamos entender, pues, ya con todo lo que he dicho anteriormente, y es una generación de rocas paleoproterozoicas con cristalización en 1.94 gigaaños, metamorfizadas en 1.91, 81 millones de gigaaños, generación de procesos de lineamientos y zonas de debilidad asociadas a las zonas de cizallamiento NE y este-oeste, donde posteriormente hubo procesos de extensión asociados a la apertura del Océano Atlántico con emplazamiento, lo que vemos ahí de complejo alcalino Apiaú, y aprovechamiento de fluidos residuales alcalinos por esas zonas de debilidad y una depositación y precipitación de lo que serían las mineralizaciones que encontrábamos ahí. Entonces, desde el punto de vista genético, estaríamos diciendo o correlacionando al complejo alcalino Apiaú para la proveniencia de esas ocurrencias minerales que teníamos ahí en el área y que sé que evidentemente a nivel de local en esa parte del cratón amazónico y en otras partes del mundo, principalmente aquí si lo extrapolamos a Colombia, en la parte del cratón amazónico, más hacia San José del Guaviare, en esa parte de Putumayo, Guainía, también podríamos hacerle una aplicabilidad como tal, porque también tenemos evidentemente algunas ocurrencias de este tipo muy similares que podríamos hacer una aplicabilidad como para tratar de entender el origen de estas. Siguiente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, tenemos unas 3 preguntas formuladas, ellas por la doctora Paula Montoya Lopera, quien se tuvo que retirar a las 4 en punto. Pregunta que, ¿cómo diferencias las dos tipos de sericita, petrográfica y químicamente? Las dos tipos de las sericitas de las rocas menos alteradas y las sericitas de las rocas más alteradas. Sí, dice, ¿cómo diferencias los dos tipos de sericita? Bueno, hay varios están diferenciadas principalmente petrográficamente, no químicamente. Se hicieron una diferenciación principalmente por las rocas menos alteradas y por sus asociaciones minerales. Por ejemplo, la sericita en las rocas más alteradas o en estas secuencias de halos presentaban una asociación más completa que era de sericita, cuarzo asociado a los procesos de silicificación un poco más proximales, y también tendríamos unas asociaciones de unas piritas y unos rutilos diseminados ahí que están asociados. O sea, diríamos que es por una asociación completa que no se veía en la sericita que estaba en las rocas más frescas, ¿cierto? Que en una sericita normalmente por procesos de sericitización de la plagioclasa o los feldespatos por procesos metamórficos. Esta era totalmente hidrotermal. En ese sentido, pues sí considero, y es lo que es una de las cosas que he pensado o se quiere hacer con la parte de las alteraciones y la mineralización, y es poder confirmar como tal, desde el punto de vista de química mineral, esos datos, ¿cierto? Generar más datos de esas zonas de fenitas y generar más datos en esas zonas de silicitas. Bueno, la profesora Andrea también hace otra pregunta, que ¿cuál es la diferencia petrográfica y química de los 3 eventos de cuarzo? ¿O cuál fue el criterio para su separación? Bueno, los 3 eventos de cuarzo, evidentemente, pues uno
pues estaba asociado por las relaciones de contacto que habían entre los minerales, digámoslo así, formadores de roca de esos neisers, que sería el cuarzo 1. El cuarzo 2, pues estaba asociado a unos eventos totalmente de la generación de esa zonación, de la silicificación como tal, que era más desde el punto de vista de la obliteración y la afectación de la roca, y lo mismo, vuelvo con la asociación mineral, porque es que en la asociación del cuarzo, en la zona de silicificación, como yo les mostré en la presentación, tenía una asociación muy directa también con ¿qué? Con unas venillas que estaban con aiyerina y que estaban con rutilos también diseminados, cosa que no tenía el cuarzo obviamente primario o el cuarzo de metamorfismo, que presentaba una extinción ondulante y unos procesos deformacionales muy típicos de la región como tal. Y el cuarzo 3, pues sería evidentemente el cuarzo que estaba en las vetas, un cuarzo que bien se pudo verificar fue con los datos de inclusiones fluidas, y pues morfológicamente y cronológicamente o temporalmente pues también se veían diferenciados entre ellos. Bueno, Fernando Fontalvo hace la siguiente pregunta. ¿Se pudieron establecer recursos o reservas en el área de estudio de acuerdo a las delineaciones encontradas? No tanto, no llegamos a ese nivel. El proyecto como tal estaba más direccionado a entender desde el punto de vista geológico genético, desde el punto de vista de industria. De lo que yo sé actualmente, la SGM pues siguió sus procesos de exploración en el área, pues como mencioné al principio, desde el punto de vista industrial, pero se dieron cuenta que evidentemente eran como unas mineralizaciones muy puntuales. Yo creo que el proyecto proporcionaba más información desde el punto de vista geológico para el entendimiento de los procesos magmáticos y los fluidos residuales que pudieron haberse dado allá en el complejo alcalino Apiaú, o sea, allá en esos cuerpos alcalinos que teníamos distribuidos en el área, que actualmente, y de lo que yo sí sé, el Servicio Geológico de Brasil, la CPRM, se está adelantando bastantes pues, trabajos en el área desde el punto de vista de recursos principalmente, para llegar obviamente a las reservas. Bueno, Daniel Antonio Prieto pregunta si existe la posibilidad de datar los cuerpos del complejo alcalino en cercanías de las mineralizaciones de Apiayú y la sericita de las venas y las estructuras mineralizadas para confirmar su aspecto cogenético o relacionarlo temporalmente para evaluar si tienen relación a las épocas metalogénicas que a nivel mundial son fértiles para novio y tantalo. Evidentemente, fue una de las propuestas que se dejó planteada al final, precisamente con una de los directores de proyecto mío, que evidentemente también está aquí presente. Estaba planteado principalmente que lo que nos llamaba la atención era más como en esos circones que estaban inseridos en la zona de alteración, donde posiblemente podríamos evidenciar si estaban relacionados o vengan de circones de esos complejos alcalinos, porque el complejo alcalino se ha datado también con circones, ¿cierto? Con circones dentro de esas secuencias, y posiblemente podríamos datar también lo que estaba mencionando, la alteración hidrotermal, pues podríamos verificarlo de pronto por los anillos que presente internamente o la alteración que presente el circón, o otras alternativas como la sericita, o sea, más cercana a la zona de mineralización. Posiblemente, y si seguimos con la misma pensamiento, nos estarían dando unas edades muy correlacionables, posiblemente, tanto de magmatismo de ese complejo y también de la alteración, pero muy cercanas. Yo diría que al hacerlo estaríamos hablando igualmente de unos procesos de alteración de menos de 110 millones de años. Bueno, muchísimas gracias, pues, Carlos. Algunos comentarios del ingeniero Jordi Alejandro Bustos, dice que muy interesante, que muchas gracias por compartir esos hallazgos. Y el ingeniero Mayo Maya, también doctor en materiales del Servicio Geológico Colombiano, dice que gracias, Carlos, muy interesante. Debo retirarme a otra reunión, muchas gracias. Antes de terminar, pues quiero a todos dar las gracias por haber permanecido. Durante toda la presentación estuvieron en promedio 122 personas. A partir de más o menos las 4:01
empezaron a retirarse y terminamos en este momento de 71. Como les había dicho al principio, hemos grabado esta presentación y el objetivo de ella después es compartirla con todos ustedes y por lo tanto, pues es un requerimiento legal expresarles a ustedes el consentimiento de que están de acuerdo con que sea publicada o no. Entonces, los que no estén de acuerdo, favor anotar ahí en el chat que, pues, la palabra rechazar y entonces procederemos pues a no publicarla. Listo, Entonces, vale. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me quedan cordialmente invitados para el 22 de nuevo a las 3 p.m. Va a exponer la profesora doctora Paula Montoya de la Universidad del Norte de Barranquilla con la presentación La importancia de la geometalurgia en los ciclos mineros. Entonces, hasta pronto. Vale, muchas gracias.